Básicamente yo me quiero referir al tema de inversión extranjera y libre competencia, que es un poco lo que me asiste a mí como superintendente de Industria y Comercio. Como ustedes lo saben, esto es una autoridad del nivel ejecutivo, es una policía administrativa y es un supervisor. Eh, Creo que es un eje fundamental en el tema no solamente de competencia, sino de competitividad y además de eso tiene otros muchos matices que impactan positivamente en esa relación. Es también la Autoridad de Protección al Consumidor, la Autoridad de Protección de Datos, la Autoridad de Metrología Legal y además de eso registra la propiedad industrial, que es un importante tema pues que ya los panelistas han tenido ocasión de mencionar. Pero ¿por qué es importante la competencia y la inversión o cómo es un catalizador de esa inversión extranjera? Bueno, la libre competencia es un derecho de interés colectivo, es un derecho que nos asiste a todos, nosotros como ciudadanos consumidores, la empresa, la industria, el comercio, como el actor del que esperamos un comportamiento ético de cumplimiento y además de eso que viviendo en un ambiente en competencia nos puedan ofrecer a nosotros como consumidores un excedente que sean buenos productos, mejores precios y nuevamente este tema de innovación que solamente se puede lograr a través de una sana y libre competencia. Ese derecho de interés colectivo, como es la libre competencia, pues nos permite entonces operar en una economía de mercado. Es el régimen constitucional y económico que tiene la República de Colombia. Es un régimen homólogo para muchos de los estados del mundo, casi que para la mayoría, en donde además de eso hay otros temas importantes como libertades, democracia, institucionalidad, organización y estabilidad. Asimismo, permite que haya cada vez más agentes del mercado. Doctor Ramiro hacía una mención ahí muy interesante de la situación, por ejemplo, del mercado de televisión, un país de el tamaño de este, de la calidad de audiencia de este, pero sobre todo con el marco jurídico tan importante que tiene este en materia de telecomunicaciones y de industrias creativas, pues hasta ahora tiene sus tres canales y ya en el mundo vamos en una discusión, por ejemplo, de los contenidos y las plataformas digitales y parece que estuviéramos aquí un poquito rezagados en el tiempo hablando de la televisión desde su acepción más clásica. Además de eso, pues esa atraída de más agentes del mercado seguramente genera eficiencia, eficiencia en los mercados, eficiencia en los procesos y eficiencias en muchos de los otros temas que ustedes han reclamado, eficiencias regulatorias y eficiencias en tener autoridades fuertes, constituidas, pero sobre todo con capacidad, como yo pues vanidosamente me quiero preciar que es la Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene pues ya 51 años también. Creemos también que esa libre competencia privilegia la inversión. ¿Por qué? Porque directamente va a impactar en la poder conseguir muchos más bienes y productos con mejores precios, de mejor calidad y con mejor regulación. Nunca he podido creer en esa trampa entre la regulación y el desarrollo. Creo que los estados y las democracias más fuertes del mundo, para el caso que nos ocupa, pues teniendo a la Cámara de Comercio Colomboamericana, los Estados Unidos es ejemplo de ella. Una institucionalidad fuerte, una autoridad de competencia dual, ejecutiva, como la Comisión Federal de Comercio, el FTC, y judicial, como el Departamento de Justicia. Una arquitectura que emulamos y un día esperamos poder recoger y ojalá en las reformas por venir, pues nos permita a nosotros tener esa gran capacidad judicial que creo que le viene bien a todos los actores. ¿Y por qué la inversión extranjera es directa en este lenguaje o en esta clave de libre competencia? Pues porque, por supuesto, privilegia la competencia, entran nuevos actores al mercado, entran nuevos participantes y por ende entran nuevos actores a competir. Asimismo, porque debe haber unas reglas claras de competencia. Creo que Colombia la tiene. La institucionalidad de competencia en la República de Colombia no es un tema ni siquiera de la Constitución de 1991. Es una ley de 1959 que sigue vigente, que se ha ido reformando a través del tiempo con la Constitución del 91. Ya el señor presidente hacía referencia al artículo 333 de la Constitución, que es casi que el eje fundamental de que haya libertad en los mercados, libertad económica, libre concurrencia y participación. Y si ustedes lo quieren para darle un poco en clave de empresa, ese es el objeto social de mi compañía. Yo me precio de ser el gerente o el rector de una gran compañía que tiene varias unidades de negocio. La más importante seguramente la de competencia, porque es de la única que yo me encargo y me ocupo de tomar decisiones. En ese sentido, esas reglas claras de competencia, pues lo único que pueden derivar es en certeza y en seguridad jurídica. Me gusta más el término certeza y certidumbre porque seguridad jurídica desde el punto de vista del derecho internacional ha sido muy atacada
como un sofisma de extracción de que los estados fuertes, las economías y otros intereses procuren influir, por ejemplo, en algunas cláusulas de tratados internacionales o tratas de disminuir la capacidad de reacción de ciertos estados en temas como la solución de controversias. Entonces creo que la certeza o la certidumbre jurídica nos viene bien porque nos permite eso, el hecho de que tengamos reglas claras, la posibilidad de resolver nuestras controversias, pero además de eso varios caminos. Y una queja recurrente también es el desgaste, por ejemplo, del aparato judicial. Es por ello que la Constitución del 91 en buena hora también recoge la posibilidad de que ciertas autoridades administrativas, como esta superintendencia, administren funciones judiciales. Un proceso no puede durar más de 2 años. Es una jurisdicción especializada en 3 temas: propiedad industrial, protección del consumidor y competencia desleal. Así que por lo menos todos los que pues tenemos por profesión el derecho y hemos tenido la ocasión también de estar del otro lado asesorando, trabajando en compañías privadas, podemos dar un marco claro de un panorama de qué tan largo puede ser el proceso, seguramente qué tan costoso, pero además de eso, qué externalidades o temas podemos tener previstos, muy distinto a lo que puede ocurrir en el mundo judicial. La libre competencia también impacta positivamente en la inversión extranjera porque nos permite una dinámica de cómo será el comportamiento en el mercado. Las empresas compiten libremente, hay libertad de precios, hay libertad de oferta y demanda, se privilegia la economía de mercado, pero debe haber también una autoridad, un enforcer que se ocupe de que esas reglas sean claras y beneficien a los dos extremos, al consumidor y a la industria y al comercio. Sería absurdo pensar en una autoridad de la naturaleza como esta, en donde su nombre claramente lo dice, su eslogan si fuera una empresa, industria y comercio, y su finalidad fuera destruir la industria y el comercio. Entonces sí debe haber un claro tinte pro consumidor, pero obviamente desde la perspectiva de lo que la economía de mercado y el artículo 333 de la Constitución recoge. La inversión extranjera directa se ve beneficiada por la autoridad de competencia, por la libre competencia, porque no solamente hay más competencia, como su nombre lo dice, como una suerte de pleonasmo, sino que también hay más competitividad, porque los actores y los agentes del mercado van a buscar mejorar sus procesos, sus productos, sus bienes, sus servicios, por supuesto su compliance, con el fin de generar también mejor atracción de sus clientes, que al final del día confían en un producto, confían en una empresa y se sienten satisfechos con los que se les provee o se les vende. La SIC, como les mencionaba, pues se encarga de nivelar esa cancha desde 1959, pasando por la Constitución del 91 y con un instrumento muy fuerte y poderoso que es la Ley 1340 del 2009, que cumple 10 años, y es nuestra ley de libre competencia. ¿Qué elementos importantes trae? Que la Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad única de competencia en todos los sectores, es decir, tenemos la capacidad de poder aprender, influir positivamente a través de mecanismos también ex ante, como son las integraciones empresariales y los conceptos de abogacía de la competencia, y advertir cuando la deficiencia regulatoria, la carga legislativa o la improcedencia de ciertas actuaciones y ciertas normas van a afectar precisamente la competencia. Entonces yo creo que aquí tienen un gran garante de lo que reclaman: certidumbre, certeza jurídica, nivelación de la cancha, marco regulatorio, porque es esta misma autoridad la que precisamente como un arquero en un partido de fútbol previene o tapa esa cancha con el fin de que no lleguen más leyes, no lleguen más regulaciones, pero también que el propio Estado a través de esas decisiones no sea un obstáculo para la libre competencia, nuevamente haciendo ese retorno al artículo 333 de la Constitución. ¿Qué otro mecanismo ex ante tenemos que favorezca la inversión extranjera directa? Pues por supuesto las integraciones. Antes de la pandemia, Colombia era el estado que más operaciones de integración recibía y procesaba. Esas fusiones, esas adquisiciones, esas integraciones son tal vez el mejor termómetro o indicador de si hay inversión y hay estabilidad. Una jurisdicción, un estado no va a ser atractivo, pues si no muchas empresas quisieran venir, si no muchas operaciones de integración fueran las que analizáramos. Y creo que eso es, para probar mi argumento, el indicador que en la región nos diferenciaba. Por supuesto que también estamos ante una autoridad que privilegia la libre competencia. Y así como en Estados Unidos tenemos un poder mixto judicial y administrativo, pues en Colombia tenemos una autoridad única de competencia que también investiga, sanciona y lo que busca a través de eso es corregir conductas en el mercado cuando las personas se han comportado deslealmente, han vulnerado la libre competencia y por supuesto hacia atrás han vulnerado esos derechos de lo que hemos hablado: el bienestar del consumidor, la libre competencia, la confianza del consumidor, la garantía que debemos de tener de la certidumbre y la certeza jurídica, pero sobre todo el nivel de cumplimiento que esperamos de la industria y del comercio, que es libre de concurrir siempre y cuando se acoja no solamente a las leyes del mercado, sino a las leyes de esta jurisdicción.
una entidad que también tiene ya 50 años, así que creemos que tiene una madurez suficiente y solvente porque no se quedó hace 50 años, sino que cumple 50 y va hacia adelante. Como lo mencionaba el señor presidente y el señor ministro, pues Colombia ya es el estado número 37 de la OCDE y dos de los primeros comités a los que tuvo que ingresar y a los que tuvo que pasar fueron precisamente dos de los que se ocupa esta autoridad. Es decir, es una historia que para nosotros empezó hace casi 7 u 8 años, el Comité de Consumidor y el Comité de Competencia, en donde se pasó por un filtro de cómo es la arquitectura institucional de esta autoridad, cuáles son las herramientas jurídicas y legales que tiene esta autoridad, pero sobre todo cómo es su desempeño como autoridad. Y pues me precio mucho de que hagamos parte antes de que Colombia hubiese ingresado a la OCDE de esos comités y de poder participar y sobre todo ser actores relevantes allí. Hacemos parte también de otras organizaciones y redes, la Red Mundial de Autoridades de Competencia ICN, que celebró su reunión anual el año pasado aquí en Cartagena, Colombia. Tuvimos el honor de que el señor presidente instalara esa reunión y creo que por la situación que hoy nos aqueja con el COVID, pues va a ser la última presencial que se hará en un par de años. La siguiente cita era en los Estados Unidos de América, en donde nuestro anfitrión pues iba a ser el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En ese sentido, entonces creo que tenemos una autoridad no solamente preparada, con experiencia, sino a la vanguardia y actualizada en los ejercicios por venir. Los propósitos en materia de inversión extranjera, pues, son el bienestar del consumidor, que haya libre participación de esos actores, pero sobre todo que sigamos afinando esas herramientas sancionatorias y preventivas, que es un discurso muy importante de tener claro. Las superintendencias, por supuesto, que tienen por finalidad la inspección, vigilancia y control, pero no es menos cierto que también nos pueden ofrecer ciertas garantías. Y es por ello que nosotros hemos expedido guías de cumplimiento, guías de ciertos procedimientos, darles a ustedes herramientas con el fin de que también puedan tener certeza de lo que va a pasar. En 2 años que llevo yo en este cargo, pues obviamente también hemos tenido que adelantar investigaciones, imponer sanciones y la capacidad sancionatoria es alta no como una herramienta de amedrentación, sino porque también tiene que tener un factor disuasivo. Y la autoridad que tiene el marco sancionatorio más alto de las superintendencias en Colombia, pues es la de Industria y Comercio, y creo que lo debe tener. Hay muchos temas por venir y hay muchos temas en los cuales trabajar. Muchos han mencionado estudios, análisis, y yo me voy a referir solamente a uno, el que hizo el Legatum Institute del Reino Unido hace poco, que tal vez es el más reciente, sobre apertura económica. Y ahí se resaltan varios temas, las condiciones empresariales que tiene Colombia, un mercado cada vez en más competencia, una regulación que debe existir, no por ello tenemos que tenerla como una camisa de fuerza de que tiene que ser complicada o mala, pero sobre todo un tema de gobernanza. Y es por ello que más bien lo que se busca es que autoridades como estas lleguen a un nivel de independencia superior, que ojalá tengan también la facultad dual judicial, como ya lo hemos mencionado, sucede en los Estados Unidos, y que sigamos creciendo. En ese reporte somos el número 71 en protección de inversión, el número 79 en condiciones empresariales y el número 68 en los temas de gobernanza. ¿Qué nos preocupa? Hemos descendido mucho en calidad legislativa, pero esto excusas se las doy no como superintendente, sino como abogado. Las leyes no las hacemos nosotros, las leyes salen de un proceso. Es por eso que tenemos que cuidar lo que tenemos y le hago tanta publicidad a nuestro tema de la ley 1340 que tiene 10 años y ha probado ser efectiva y nadie, ni en Colombia, ni en el Congreso, ni en el Ejecutivo está pensando en reformarla, porque en un proceso de 10 años estamos es precisamente aprendiendo a implementarla. La arquitectura institucional comunitaria, como lo ha mencionado el señor secretario general de la CAM, pues también es un instrumento importante que se debe acompasar a la realidad de los tiempos, a estados como Colombia que hacen parte de la CAM, pero también de la OCDE, y en donde también entramos en compromisos superiores de derecho internacional como son el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, con Estados Unidos, con la Unión Europea, y el acceso que tuvimos ya a la OCDE, en donde tenemos unas necesidades distintas en legislación y en arquitectura. Esta superintendencia pues sigue vigente, tiene retos inmensos en materia de economía digital y por eso es que es de gran importancia que también sea la autoridad de protección de datos, porque como lo mencionaba Ramiro y lo han mencionado a lo largo de estos paneles, pues obviamente el tema de la economía digital es transversal a los servicios, a las industrias creativas, a los contenidos como el de televisión y esa discusión en esa materia de datos, como se da ya en la Unión Europea, con las tributaciones de plataformas y otros, pues será seguramente discusiones que llegarán a nuestro territorio y en donde ojalá la CAN pues pueda tomar un liderazgo importante ahí. Creo que tenemos la arquitectura, creo que tenemos las instituciones, creo que tenemos las personas que conocen de este tema, pero sobre todo creo que tenemos el equilibrio ex ante, ex post y preventivo y sancionatorio.
Nosotros aquí no estamos para ahogar ni asfixiar la industria del comercio, sobre todo por la pandemia que nos cayó. Ya el presidente lo anotaba, tuvimos cifras maravillosas al inicio de este año en inversión extranjera, en crecimiento económico. Por supuesto que nuestro 3.8%, 4% no lo vamos a alcanzar, pero pues Colombia sigue ahí en la senda y creo que el hecho de que hayamos accedido a la OCDE pues ya de alguna manera desmitifica muchos temas de que no somos una jurisdicción confiable, de que hay incertidumbre jurídica o de que tenemos autoridades que no cumplan con la ley. Creo que esos son los puntos que les quería mencionar y ojalá puedan influir positivamente en lo que tiene que ver en una discusión de empresa, de establecer inversión y cómo competencia y competitividad no suelen ser sinónimos, pero a veces sí los podemos utilizar adecuadamente y no recursivamente como cuando nos conviene mirar a ver cómo desmembramos autoridades o diluimos o edulcoramos su capacidad sancionatoria. Muchas gracias.